Imaginen intentar dirigir una corporación global donde la única forma de comunicarse con los gerentes regionales es a través de cartas en papel que tardan semanas en cruzar montañas y desiertos. Y claro, todo esto mientras la maquinaria de inteligencia militar más poderosa del mundo intenta aniquilar a toda tu junta directiva. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Para quienes nos escuchan hoy, vamos a desmenuzar un fenómeno fascinante: la mutación organizativa del terrorismo yihadista global. Lo que a menudo imaginamos como un monolito del caos era, en sus inicios, algo que se parecía sorprendentemente a una aburrida firma de contabilidad, completa con reportes de gastos y mucha burocracia. Vamos a diseccionar cómo esa rígida pirámide, liderada por Al-Qaeda, fue forzada a convertirse en una red descentralizada de franquicias autónomas tras los ataques del 11 de septiembre. Y cómo eso reescribió las reglas de la seguridad global. Es un proceso de adaptación darwiniana, llevado al extremo. Y el propósito de nuestro análisis de hoy es precisamente entender la anatomía de ese cambio estructural. No nos limitaremos a la cronología. Vamos a evaluar la racionalidad estratégica detrás de estas decisiones basándonos en una pila enorme de documentos de inteligencia, análisis estratégicos de Europol, reportes académicos y detalles del libro Black Flags. ¡Exacto! Exploraremos los beneficios operativos de volverse una red difusa, las inmensas vulnerabilidades que esto generó, como el problema del control de marca, y cómo la fractura ideológica interna forzó a los servicios de inteligencia occidentales a desechar sus manuales tácticos y empezar de cero. Muy bien, vamos a desempacar esto. Todo este efecto dominó comienza en 1979, un año que, alteró permanentemente la geopolítica de Medio Oriente. La revolución islámica en Irán no solo derrocó un régimen prooccidental, sino que inyectó una dosis masiva de adrenalina en el extremismo global. Totalmente. Demostró empíricamente que era posible derrocar un gobierno respaldado por superpotencias. Pero lo interesante aquí no es solo la inspiración política, sino el inmenso choque organizativo y teológico que se produjo entre distintas ramas a partir de ese momento. Y ese contraste es fundamental para entender todo lo que vino después. La revolución iraní proviene de la rama chií del Islam, y su modelo de éxito se basó en la idea de un mandato divino unificado, cristalizado en la figura del Ayatolá Jomeini. Tenían una jerarquía clerical súper clara que podía, tomar el control del Estado y administrarlo. Claro, una estructura piramidal ya lista para gobernar. Exacto. Pero los grupos salafistas de la rama suní, que más tarde formarían la base de organizaciones como Al-Qaeda, no compartían esa teología. Carecían de una estructura clerical unificada a la cual subordinarse. Así que, para organizarse y ejercer poder a nivel local, estos grupos suníes se aferraron a un concepto tradicional conocido como Hizba. La Hizba, que para nuestra audiencia, en términos prácticos, se entiende como el deber de imponer el bien y prohibir el mal. Ajá. Pero esto no era una simple filosofía, ¿verdad? Era su modelo principal de gobernanza en las calles. Lo fascinante aquí es que, antes de pensar en atacar a superpotencias extranjeras, estos grupos operaban estrictamente a nivel nacional, luchando contra lo que llamaban el enemigo cercano. O sea, los gobiernos locales. Sí, los gobiernos de Egipto, Siria o Argelia, a los que consideraban corruptos y apóstatas. La Hizba funcionaba como una herramienta de control social e imposición moral local. Querían purificar sus propias sociedades desde adentro, calle por calle. Pero pasar de patrullar la moralidad en un barrio a lanzar una insurgencia armada requiere un catalizador. Y ahí es donde entra la influencia táctica del movimiento Fedayín del Islam. Un grupo clave. Este fue un grupo fundado en Irán por Nabab Sabafi, y lo que aportaron a la ecuación fue la normalización de la violencia letal y el asesinato político como herramientas válidas. Tomaron esa idea de imposición moral y la fusionaron con tácticas de guerrilla urbana. Tal cual. De repente el enfoque en el enemigo cercano ya no se trataba solo de predicar en las mezquitas, sino de declarar una guerra abierta y sangrienta contra las estructuras de sus propios estados. Fue una escalada táctica brutal. Pero estratégicamente se encontraron con un muro de concreto. Décadas de insurgencia contra esos gobiernos locales no lograron derrocarlos, en gran parte porque esos regímenes estaban sostenidos económicamente y militarmente por superpotencias. Y esa enorme frustración operativa es lo que detonó el gran cambio de paradigma a mediados de los 90. La famosa transición hacia el enemigo lejano.
Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri deciden que la lucha local es un callejón sin salida. Sí, la lógica era fría e implacable. No puedes derrumbar el techo si alguien sostiene las columnas desde afuera. Había que golpear a Occidente para obligarlos a retirar su red de seguridad sobre Medio Oriente. Pero ejecutar operaciones globales requiere una estructura organizativa masiva. Y me parece una locura cómo estaba estructurada esa cúpula central antes del 11 de septiembre. Es una dicotomía brillante en la gestión del liderazgo. Por un lado tenías a Bin Laden, que ejercía una autoridad casi puramente carismática. Era el visionario, el imán que atraía a miles de reclutas y financistas con su sola presencia y magnetismo. El líder espiritual y motivacional. Exactamente. Pero detrás de él estaba Zawahiri, que era obsesivamente burocrático. Los documentos recuperados de esa época muestran a una organización que operaba con comités militares, departamentos de recursos humanos e, increíblemente, políticas estrictas sobre reembolsos de gastos y recibos. Es que resulta casi cómico imaginar a un mando terrorista exigiendo facturas por los gastos de un viaje operativo. Pero esa centralización extrema, aunque permitía planificar ataques masivos, era una pesadilla logística. Pensemos simplemente en el envío de dinero a franquicias geográficamente distantes. Un dolor de cabeza absoluto. Claro, como financiar a Jemaat Islamía en el sudeste asiático mucho antes del surgimiento de las criptomonedas o aplicaciones encriptadas previas a 2015. Un reto titánico. Para financiar a Jemaat Islamía a principios de los 2000, Al-Qaeda Central dependía de redes informales, como el sistema Hawala, de donantes cómplices y sobre todo de mensajeros físicos que llevaban maletines llenos de efectivo a través de fronteras porosas. Maletines de efectivo cruzando medio mundo. Era lento, altamente ineficiente y muy vulnerable a la interceptación. Requería una asignación de recursos y un esfuerzo de coordinación que tensaba a toda la organización. Pero a pesar de esas enormes fricciones logísticas, para mantener el control administrativo, ese modelo jerárquico logró su objetivo máximo en septiembre de 2001. Un éxito táctico que, paradójicamente, destruyó su estructura operativa por completo. La devastadora respuesta militar de Estados Unidos y la invasión de Afganistán arrasó con sus campos de entrenamiento y santuarios. La organización piramidal colapsó simplemente porque ya no tenían una base física segura desde la cual operar. Tuvieron que mutar, abandonar la base y transformarse en un modelo reticular, una red descentralizada en forma de eje y estrella. Si conectamos esto con el panorama general, este es el punto de quiebre de toda nuestra exploración. Sin duda, Al-Qaeda Central pasó a ser un eje de inspiración ideológica y directrices amplias, mientras delegaba la ejecución táctica a filiales regionales altamente autónomas, como Al-Qaeda en el Magreb Islámico o en la península arábiga. Y desde un punto de vista puramente operativo, esto introdujo el clásico problema corporativo de agente principal. Me encanta esa analogía. Para quienes nos escuchan, es como si la sede central de una corporación multinacional intentara dictar los valores de la marca a una franquicia local que se niega a seguir el manual operativo, sabiendo que la matriz no tiene poder real para despedirlos ni supervisarlos directamente. Es el resumen perfecto. La sede central, o el principal, que sería Zawahiri, quiere atacar intereses globales occidentales. Pero el agente, la franquicia local, inmersa en guerras civiles complejas, tiene incentivos muy distintos. Empiezan a priorizar el control territorial, el ajuste de cuentas étnico o la economía criminal local. Todo bajo el paraguas y el prestigio de la marca central. Y el costo reputacional de esa desconexión fue masivo. Los documentos de las fuentes que revisamos son claros en esto. Cuando estas franquicias persiguieron sus propias agendas, la disciplina táctica se desmoronó. Sí. Marruecos y en Arabia Saudita, que resultaron en un número elevadísimo de víctimas civiles musulmanas. Esto dinamitó la legitimidad central de la marca Al-Qaeda en el mundo islámico. Se presentaban como la vanguardia defensora de los musulmanes, pero en la práctica sus filiales estaban masacrando a sus propios correligionarios. Un contraste estratégico perfecto entre los objetivos centrales y la realidad periférica se observa claramente en el caso de Al-Shabaab, en Somalia. Al-Qaeda Central emitía directrices constantes exigiendo ataques contra objetivos occidentales para mantener la presión sobre el enemigo lejano. ¿Y qué hacía Al-Shabaab? Demostraba una divergencia total.
Se enfocó casi exclusivamente en una agenda regional puramente territorial, intentando consolidar un estado dentro de Somalia y lanzando ataques tácticos contra países vecinos como Kenia u Uganda. Para ellos, el control geográfico y político inmediato superaba por completo la visión global que exigía Zawahiri. O sea, una desconexión total. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si hablamos de franquicias descontroladas y competencia estratégica, tenemos que entrar a la crisis absoluta que se vivió con la extensión en Irak. El origen de la ruptura definitiva. Aquí es donde la tensión entre la dirección burocrática y la brutalidad local rompe la red por completo. Abu Musab al-Zarqawi lideraba Al-Qaeda en Irak, y sus métodos eran tan extremos, tan brutales, que incluso la cúpula central de Al-Qaeda estaba horrorizada por la violencia sectaria pura. La correspondencia interceptada de esa época es reveladora. Bin Laden y Zawahiri escribían cartas desesperadas implorando a la extensión iraquí que se enfocara en objetivos estadounidenses y detuviera las masacres sectarias contra los musulmanes chiíes, así como las decapitaciones televisadas. Les rogaban que pararan. Literalmente, Zawahiri argumentaba estratégicamente que alienar a las masas musulmanas destruiría el apoyo popular, el cual era vital para sostener la insurgencia a largo plazo. Pero a ver, si Zawahiri era el jefe administrativo de esta supuesta red global, ¿por qué simplemente no ordenó la remoción de Zarqawi? ¿Por qué la matriz permitió que la marca sufriera tanto daño? Por los inmensos desafíos de comunicación que mencionamos antes. A diferencia del control unificado y directo que Bin Laden ejercía en los años 90, cuando todos estaban en los mismos campos en Afganistán, Zawahiri intentaba mantener un mensaje ideológico coherente en una red autónoma a través de correos clandestinos. Claro, el problema logístico de la distancia. Una carta con directrices estratégicas de Zawahiri podía tardar semanas o incluso meses en ser entregada de mano en mano hasta Irak. Para cuando la instrucción llegaba, Zarqawi ya había tomado decisiones tácticas sobre el terreno y simplemente ignoraba las órdenes de una cúpula que veía completamente aislada y desconectada de su realidad diaria en el campo de batalla. Y esa fricción y fracturamiento ideológico culminó en una ruptura teológica y estratégica sin precedentes tras la muerte de Zarqawi, ya bajo el liderazgo de Abu Bakr al-Baghdadi. La filial iraquí mutó en el Estado Islámico, o ISIS, y dio el paso que Al-Qaeda consideraba impensable. Declararon unilateralmente un califato físico. Y la justificación teológica y la batalla de narrativas que se desató a partir de ahí es profunda. Es un choque de visiones sobre cómo aplicar la ley islámica. Al-Baghdadi utilizó una interpretación teológica basada en doctrinas salafistas tempranas muy específicas para justificar su separación. Argumentó que, dado que su grupo controlaba territorio físico continuo y aplicaba estrictamente la ley sobre una población, cumplían con los requisitos tangibles para reclamar el título de califato. Y bajo esa premisa, exigieron que todas las franquicias yihadistas globales les juraran lealtad absoluta. Básicamente dijeron, nosotros tenemos la tierra, nosotros somos la autoridad ahora. Y Zawahiri contraatacó utilizando herramientas teológicas diametralmente opuestas para combatir estas acusaciones de que el modelo de franquicias diluía la pureza religiosa de la misión. Zawahiri se apoyó fuertemente en el principio de shura, o consulta. Argumentó extensamente que la instauración de un verdadero califato requiere el consenso y la consulta de la comunidad musulmana global, la UMA. No puede ser una declaración unilateral y oportunista de un solo grupo insurgente. Para Al-Qaeda, la creación del Estado Islámico era ilegítima y una desviación que diluía el objetivo fundamental de expulsar a Estados Unidos. E incluso el concepto de martirio, que siempre había sido la piedra angular de su estrategia de reclutamiento, fue utilizado retóricamente de formas muy diferentes por Bin Laden frente a la era de Zawahiri y el surgimiento de ISIS. Es un punto crítico para entender cómo manejaban el reclutamiento. Bin Laden utilizaba el martirio para electrificar una insurgencia asimétrica global. Era el sacrificio definitivo para asestar un golpe espectacular contra el enemigo lejano en Occidente. Una táctica de choque global. Mientras que, con el surgimiento de ISIS y para consternación de Zawahiri, el martirio se reempaquetó radicalmente. Se transformó en un medio casi cívico y apocalíptico para defender las fronteras físicas de un estado territorial inmediato. Prometían a los reclutas la oportunidad de pelear y morir en un paraíso terrenal ya establecido, no por un concepto futuro y abstracto.
Y esta competencia feroz no solo fue ideológica, tuvo un impacto medible en los balances financieros. La ruptura de ISIS fragmentó drásticamente la capacidad de Al-Qaeda Central para monitorear los flujos de financiamiento globales después de 2010. Se perdió el control de la caja fuerte, por así decirlo. Exacto. Los grandes donantes tuvieron que elegir bandos, lo que forzó a las franquicias regionales a generar su propia liquidez. Y vemos un contraste enorme en el éxito estratégico de esta autonomía financiera. Por un lado, grupos como Al-Shabaab lograron mantener su independencia. Y de manera muy eficiente. Al-Shabaab logró instituir un sistema robusto de impuestos locales y extorsión comercial en su territorio. Recaudan fondos de manera consistente, sin depender de inyecciones externas de una matriz, lo que les dio una autonomía estratégica real. Pero por el otro lado vemos la estructura colapsada de la transición de Al-Qaeda en Irak hacia ISIS después de 2015. El modelo de ISIS era increíblemente lucrativo al principio. Saquearon el Banco Central en Mosul, tomaron territorio petrolero, pero era totalmente insostenible a largo plazo, ¿no? Esa es la vulnerabilidad organizativa clave de perseguir metas locales vinculadas a la retención de territorio físico. En cuanto dependes del petróleo y los bancos, necesitas defender ese terreno ante ejércitos regulares. Y cuando la coalición internacional bombardeó sus rutas petroleras y les arrebató el territorio estratégico después de 2015, su estructura financiera simplemente colapsó. Perdieron su fuente de ingresos principal. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra seguridad hoy? Frente a estos distintos modelos organizativos, la rígida pirámide original y luego esta red de franquicias flexible y a veces rebelde, los servicios de inteligencia occidentales contemporáneos tuvieron que adaptar drásticamente sus métodos de monitoreo. Es que pasaron de buscar una estructura a buscar fantasmas. De rastrear las estructuras de mando directas de Bin Laden, usando señales de inteligencia tradicionales como teléfonos satelitales o grandes transferencias bancarias, pasaron a lidiar con el modelo descentralizado de Zawahiri. Que es infinitamente más opaco. Totalmente. Ahora las agencias deben monitorear el abuso de comunicaciones con encriptación de extremo a extremo en aplicaciones como Telegram. Tienen que vigilar la web oscura, o Darknet, donde se consiguen armas sin dejar rastro. Y el flujo del dinero, que ya no viaja en grandes maletines, sino a través de plataformas de micromecenazgo o crowdfunding disfrazadas en Internet. Exacto, donaciones diminutas y fraccionadas. Y por supuesto, la mayor pesadilla táctica, los atacantes lobos solitarios. Individuos radicalizados por la ideología difusa de la red que actúan de forma convencional e indetectable sin haber hablado nunca con un mando central. Esto nos lleva a una sección específica que debemos evaluar en retrospectiva. Si comparamos ambos modelos, el centralizado imaginado por Bin Laden versus la red de franquicias de Zawahiri, ¿cuál preservó mejor la continuidad organizativa de Al-Qaeda ante la presión externa extrema? Si sopesamos el éxito estratégico basándonos estrictamente en el logro medible de los objetivos ideológicos puros, el modelo de Bin Laden era más coherente, pero logísticamente frágil. Una invasión decapitó su mando operativo. Destrozaron el vértice de la pirámide. Exacto. En cambio, si miramos la vida útil organizativa, bajo cada modelo, la descentralización de Zawahiri fue un triunfo de supervivencia biológica. Aseguró que el grupo siguiera existiendo en múltiples continentes, adaptándose a las presiones locales. Pero esa vida útil se logró a un costo altísimo. Diluir fatalmente su objetivo global centralizado original. Esa es la paradoja final. La red sobrevivió a la presión contraterrorista occidental distribuyéndose, pero sus ramas quedaron tan absortas en conflictos locales de gobernar mediante la Hizba o defender territorios, que la directiva principal de golpear el enemigo lejano pasó a un segundo plano. Contraterrorista occidental. Es muchísimo más difícil erradicar cientos de pequeños grupos locales enfocados en sus propios territorios que combatir un comando central unificado en unas solas montañas. Lo cual me lleva a una reflexión final y provocadora para quienes nos escuchan hoy. Adelante. Si observamos a un organismo descentralizado que logra sobrevivir mutando hasta el punto en que sus franquicias locales ya no persiguen la meta global original e incluso ni siquiera responden a la misma teología o control de la matriz, ¿Sino a agendas propias? exacto.
La organización matriz realmente fue derrotada por la inmensa presión contraterrorista occidental al perder su propósito central, o simplemente evolucionó para convertirse en una fuerza del entorno, una condición endémica que es imposible de erradicar, porque ya no tiene una cabeza que cortar.